Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San Pío X, ora pro nobis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bien, tercera parte de la serie sobre los errores de la Fraternidad San Pío X en materia de jurisdicción suplida o jurisdicción supletoria, o también llamada facultad de suplencia. Bien, hoy me voy a guiar nuevamente por el artículo del padre Pedro María Reyes Vizcaíno, titulado Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Y me voy a centrar en un argumento que señala la Fraternidad de San Pío X falazmente, ¿sí?, para justificar su ministerio. Es el argumento de la apelación al supuesto peligro de muerte espiritual. Vamos a explicar un poco qué significa esto. Acá leo, ¿sí?, o parafraseo del artículo, ¿sí? Entonces, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X habla también del peligro de muerte espiritual. Para ellos, la actual situación de crisis de la Iglesia hace que a los fieles que quieran ser fieles a la tradición se les haga moralmente imposible acudir a los sacerdotes fieles al Vaticano II por el riesgo de recibir influencia espiritual de ellos e incurrir en los mismos errores. Aguárdenme un segundo. Bien. Perdón. Entonces, para ellos la actual situación de crisis de la Iglesia hace que a los fieles que quieran ser fieles a la tradición se les haga moralmente imposible acudir a los sacerdotes fieles al Vaticano II por el riesgo de recibir influencia espiritual de ellos e incurrir en los mismos supuestos errores, ¿no? En ese caso, esos fieles se encuentran en peligro de muerte, que no es físico, sino espiritual. Ante esta situación, los autores de la fraternidad pretenden obtener facultades ministeriales para el sacramento de la confesión por la vía del peligro de muerte regulado en el Canon 976. Vamos a ver qué dice el Canon 976. Bien, Canon 976 dice: todo sacerdote, aún desprovisto de facultad para confesar, absuelve válida y lícitamente a cualquier penitente que esté en peligro de muerte de cualesquiera censuras y pecados, aunque se encuentre presente un sacerdote aprobado. O sea que cualquier sacerdote puede confesar, incluso aunque sea un sacerdote que no tiene facultad para confesar, facultad ordinaria, cualquier sacerdote puede confesar cuando se encuentra un penitente en peligro de muerte. Pero la Fraternidad San Pío X hace una interpretación extensiva de la potestad de suplencia, ¿sí?, ante el peligro de muerte del fiel. Y acá cito de la Fraternidad, ¿sí?, la cita que aparece acá en el artículo, dice: las circunstancias de la crisis te han puesto en un peligro de muerte espiritual. ¿A quién vas a acudir? ¿Al sacerdote que recién te ha ofendido por su comportamiento perverso? ¿En quien no puedes confiar? No, no vas a ir a ese sacerdote, sino que vas a encontrar a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X y recibir de ellos los sacramentos legalmente. Entonces, hay dos matizaciones para hacer de este argumento, ¿sí? Hasta ahí la cita. Dos matizaciones. Primero, que los textos legales han de interpretarse según el significado propio de sus palabras. Esto está en el Canon 17, ¿sí? Esto significa que para saber a qué muerte se refieren esos cánones se debe atender al significado propio de la palabra muerte, vocablo que en su significado propio se refiere al fin de la vida, la separación del alma y del cuerpo. Si los cánones citados quisieran hablar de otra muerte distinta de esta, lo dirían expresamente usando la expresión que fuera conveniente. Dado que no usan ninguna nota para conceptuar a la muerte,
solo se ha de atender al significado propio de esta palabra. Dicho de otro modo, el mismo hecho de que los escritores de la fraternidad deban usar un adjetivo para calificar la muerte a la que se están refiriendo da a entender que pretenden introducir un significado distinto del que es propio de esta palabra. De otro modo, no necesitarían el adjetivo. Por ello, y dejando de lado el análisis de si es correcto apreciar que quien acuda a otro sacerdote distinto de la fraternidad incurre en el peligro de muerte espiritual, hemos de tener en cuenta que se puede hablar de muerte espiritual solo como metáfora, porque aplicar la palabra muerte a un peligro espiritual y no físico en realidad es una imagen. Ciertamente que es más importante atender a la salud de nuestra alma que a la de nuestro cuerpo, pero no deja de ser una analogía hablar de muerte en lo espiritual. Es obvio que el fiel que va a un mal pastor no corre riesgos físicos, sino que su peligro es espiritual. Pero no parece fácilmente justificable a la luz del Canon 17 usar una interpretación analógica, porque la analogía está prevista como una fuente del derecho para rellenar las lagunas legales, ¿sí? Esto está en el Canon 19, y no como criterio interpretativo, ¿sí? Por otro lado, de acuerdo con el Canon 18, las leyes que contienen una excepción a la ley se deben interpretar estrictamente. Por lo tanto, hemos de concluir que es un abuso hacer una interpretación tan extensiva del Canon 976. ¿Sí? Básico. Esto es fácil, ¿no? Yo no soy canonista, pero es fácil ver eh, estos argumentos. Cualquiera puede entenderlos, ¿no? El mismo autor que habíamos citado de la fraternidad, unos párrafos más adelante, no tiene más remedio que reconocer que para llegar a esta solución debe prescindir de los textos legales. Dice, la crisis en la Iglesia es tan profunda que no vamos a encontrar ninguna solución fácil solamente buscando en los libros de derecho canónico. No, tenemos que buscar en los principios más altos, porque esta crisis que está atacando a la Iglesia lo está haciendo en su nivel más profundo eh, o en su nivel más alto. Y la solución que debe ser encontrada en el nivel de los principios más altos, eh, en el nivel de los principios más altos. ¿Sí? Hasta acá la cita. Y después tenemos una cita de Monseñor Feley, es uno de los obispos ordenados por Monseñor Lefebvre, que dice que lo que se debe hacer es desobedecer la ley legítimamente promulgada. Dice Monseñor Feley, ahora todas las leyes que son necesarias en la Iglesia, como en cualquier tipo de sociedad para mantener el orden, están ahí con el propósito de salvar a las almas. En el momento en que alguna de estas leyes se opone a ese propósito, hay algo mal. Y en ese caso, uno no puede seguir la ley. Uno no puede decir, está bien, voy a cerrar mis ojos y obedecer. No, uno no está, no tiene permitido hacer eso. Hasta acá la cita. Debemos añadir ahora que la argumentación del peligro de muerte espiritual se fundamenta en una petición de principios porque se basa en el presupuesto de que siempre que un fiel vaya a un sacerdote no perteneciente a la fraternidad se encuentra en peligro de muerte espiritual. No se trata de que pueda haber sacerdotes que por enseñar doctrinas contrarias a la tradición pierdan a las almas. Es más que eso, para la fraternidad la justificación del ejercicio del ministerio por sus sacerdotes está en que cualquier sacerdote que enseñe las doctrinas contenidas en el Concilio Vaticano II, por el mero hecho de adherirse a esas doctrinas y no a las que enseñan ellos, pone a las almas en grave riesgo de perdición. ¿Sí? Y uno me podrá decir, pero bueno, ¿cuáles son las doctrinas que enseña la fraternidad? ¿No era que la fraternidad es perfectamente tradicional y ortodoxa? Bueno, por ejemplo, la doctrina que enseñan sobre la jurisdicción suplida es, en palabras de más de un canonista, una absoluta novedad de la tradición canónica. ¿Sí? Se los podría tildar de progresistas canónicos. Bien, como se puede observar, la raíz de esta argumentación no difiere mucho del estado de necesidad que veíamos antes, y es la crisis de la Iglesia, pero no se trata simplemente de que los miembros de la fraternidad constaten que hay crisis en la Iglesia. Hay muchos eclesiásticos que han hablado de crisis en la Iglesia en diversos momentos de la historia, también después del Concilio Vaticano II. La diferencia entre ellos y Monseñor Lefebvre y sus seguidores actuales es que estos consideran que la crisis procede de la aceptación del magisterio de la Iglesia, no de malas prácticas o interpretaciones torcidas. Este punto pone de relieve la cuestión de que las diferencias entre la fraternidad y la Santa Sede son muy profundas, y no son meramente disciplinares sino doctrinales.
Y acá se pone en evidencia otra doctrina errada de la fraternidad. La fraternidad impulsa a sus seguidores a desobedecer al magisterio de la Iglesia. Eso es absolutamente antitradicional. Entonces ya tenemos por lo menos dos errores en la doctrina de los lefebristas que surgen de Monsieur Lefebvre. Uno es el mal uso de la jurisdicción suplida o el abuso de la jurisdicción suplida, y otro es la doctrina de que hay que desobedecer al magisterio o que es lícito desobedecer al magisterio, hasta el punto de rechazar la parte de la profesión oficial de fe de la Iglesia Católica que dice que se debe obediencia a las doctrinas que son enunciadas de un modo no definitivo. Doctrina que está presente en León XIII, que está presente en Pío IX, que está presente en los manualistas de principio del siglo XX, doctrina completamente tradicional de la Iglesia. Así que ahí ya tenemos, por ejemplo, dos errores, ¿sí? Dos errores doctrinales de este grupo que es tenido por tanta gente como los guardianes de la ortodoxia católica, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, nada más. Voy a añadir algo a esto de un artículo de John Salza que se llama, lo leo en inglés, ¿sí? Do Sedevacantist clergy receive supplied jurisdiction for confessions? En la parte 1 del artículo, la traducción sería si el clero sedevacantista recibe jurisdicción suplida para sus confesiones, ¿sí? Y miren lo que cita John Salza. Cita al padre Angles, que yo ya he citado en otro video, el video sobre la misión. El padre Angles de la Fraternidad San Pío X, miren lo que dice. Contrario a lo que argumentaba este otro sacerdote de la fraternidad, es absolutamente lo contrario. Dice, el padre Angles de la Fraternidad San Pío X dice que el peligro de muerte no debe ser entendido como peligro de muerte espiritual, como, este, como algunos erróneamente afirman. La ley se refiere a un peligro de muerte física, a la separación de alma y cuerpo. Esto se puede encontrar en el artículo que se llama Validez de las confesiones y matrimonios de la Fraternidad San Pío X del padre Ramón Angles en la página oficial de la Fraternidad San Pío X. En este artículo, este sacerdote de la fraternidad intenta justificar el ministerio de la absolución sacramental y el matrimonio eh, por parte de la fraternidad, apelando a la jurisdicción supletoria, ¿sí? Que como estamos viendo en estos videos, difícilmente se aplica, ¿sí? De modo que es justo sospechar, ¿sí?, que antes de la delegación del Papa Francisco de facultades para confesar y para asistir a matrimonios, durante más o menos 40 o 50 años, todo el ministerio de la confesión y de los matrimonios ejercido por sacerdote de la fraternidad fue inválido, ¿sí? Lo cual hace, ¿sí?, y suma a la crisis actual de la Iglesia y no resuelve absolutamente nada. Bien, hasta acá el video de hoy. Probablemente haya una cuarta parte sobre el tema de la jurisdicción supletoria. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.